Si estabas esperando un nuevo Revelation, un regreso a Outbreak o cualquier experimento extraño que expandiera el universo de Raccoon City, tengo una noticia que te va a doler. Capcom acaba de cerrar esa puerta. La empresa ha sido brutalmente honesta y la razón no es falta de ideas, sino un éxito tan masivo que ha vuelto innecesario cualquier riesgo creativo fuera de la línea principal. El futuro de Resident Evil acaba de volverse mucho más estrecho, más predecible y, para algunos, mucho más preocupante. Pero, ¿qué fue exactamente lo que convenció a los altos mandos de abandonar la variedad para centrarse únicamente en una fórmula anual de remakes y de entregas numeradas? La respuesta está en unos números que acaban de romper un récord de 15 años y que han cambiado las reglas del juego para siempre. ¿Qué tal, comunidad? Aquí comienza un nuevo análisis en Ride Speed, el espacio donde diseccionamos el pasado y el futuro de los remakes y el gaming retro que nos marcó. Hoy vamos a descubrir por qué Capcom decidió matar los spin-off y qué significa esto para la saga de terror más importante de la historia. Prepárate porque la ruta que ha trazado Capcom no tiene vuelta atrás. El fin de un reinado de 15 años. La primera pregunta que se nos viene a la mente es ¿por qué Capcom está tomando decisiones tan radicales? Bueno, para responderla primero debemos mirar hacia el trono que acaba de cambiar de dueño. Durante una década y media, Resident Evil 5 se mantuvo como el título más vendido de la franquicia. Era un gigante difícil de mover. Un recordatorio de la época donde la acción cooperativa dominaba la industria, porque como entrega principal claramente no fue una de las mejores, pero tampoco de las peores. Pero hoy ese reinado ha llegado a su fin. La versión reimaginada de Resident Evil 2 ha logrado lo impensable, alcanzar las 19.75 millones de copias vendidas, superando oficialmente al titán de la séptima generación con 19.1 millones. Este movimiento en las listas de ventas representa un cambio de paradigma. Capcom ha comprendido que el público actual valora la mezcla de nostalgia técnica y el horror atmosférico por encima de las modas pasajeras. El éxito de Leon y Claire en la comisaría de Raccoon City no fue un golpe de suerte, fue la validación de un modelo de negocios que ahora se aplicará de forma industrial. Para entender esto último, sigue conmigo que ahora te explico lo que quiere decir. La muerte de los experimentos y el enfoque total. Con estos números sobre la mesa, la directiva de Capcom ha tomado una postura que ha dejado fríos a muchos. Ya no hay tiempo para proyectos secundarios. En años anteriores, la saga se permitía explorar géneros con entregas como Operation Raccoon City, Umbrella Corps o los ya mencionados Revelations. Eran juegos que servían para llenar los huecos entre los grandes lanzamientos, manteniendo la marca presente sin exigir presupuestos astronómicos. Sin embargo, ese espacio ha desaparecido. La orden interna es clara. Todos los recursos deben destinarse a los pilares que garantizan millones de ventas inmediatas. Esto significa que los remakes han dejado de ser proyectos de apoyo para convertirse en protagonistas del calendario. Capcom quiere un Resident Evil al año y la única forma de lograrlo sin sacrificar el apartado técnico es alternar una entrega nueva con la reconstrucción de un clásico. La creatividad ahora está al servicio de la eficiencia. Si no es un capítulo numerado o un regreso legendario, simplemente no se producirá. La estrategia del éxito garantizado. Miremos el caso de Resident Evil 4 Remake. Sí, siempre es Resident Evil 4 Remake. ¡Qué juegazo!
en un tiempo récord ya ha superado las 16.04 millones de copias vendidas. Capcom ha descubierto una mina de oro donde el riesgo es mínimo. La historia ya existe, los personajes son amados y el diseño de niveles solo necesita ser refinado, no inventado desde cero. Al eliminar los spin-off, la empresa se asegura de que cada dólar invertido regrese multiplicado, evitando los tropiezos comerciales que solían acompañar a sus experimentos más arriesgados. Pero esta eficiencia tiene un costo. Al centrarse solo en lo que ya funciona, la saga corre el riesgo de volverse predecible. Estamos entrando en una era donde Resident Evil se gestiona con la precisión de una franquicia deportiva anual. La pasión por el horror sigue ahí, pero ahora está envuelta en una estructura corporativa que no permite el error, y mucho menos la experimentación que alguna vez le dio identidad a la serie. El peso de la nostalgia como motor económico. Lo que realmente estamos presenciando es la consolidación del remake como un género en sí mismo. Ya no se trata de modernizar un juego viejo. Lo que Capcom trata de hacer con esta estrategia es reconstruir la memoria colectiva de los jugadores para asegurar la salud financiera de la empresa. En síntesis, ha encontrado el equilibrio perfecto entre el re-engine y nuestros recuerdos de infancia. Mientras los números siguen rompiendo récords, la posibilidad de ver algo realmente nuevo o fuera de la caja se vuelve más remota. La compañía ha decidido que prefiere ir a lo seguro con un remake de alta factura que arriesgarse con una idea original que podría no conectar con las masas. Es una victoria para la calidad técnica, pero quizás, solo quizás, una derrota para la innovación que solía definir a esta industria. Un futuro marcado por la recurrencia. Finalmente el panorama es claro. El trono que antes ocupaba la acción pura de Resident Evil 5 ahora le pertenece a la perfección técnica del remake. Capcom nos ha dicho entre líneas que el pasado es su activo más valioso. Nos espera una década donde el calendario estará marcado por el regreso de viejos conocidos intercalados con el avance de la trama principal de Ethan Winters, Leon Kennedy o quien sea que tome el relevo. Me pregunto qué pensarán ustedes. ¿Es preferible tener un juego impecable cada año aunque sepamos exactamente qué esperar, o preferirían que Capcom volviera a arriesgarse con spin-off extraños aunque no siempre fueran perfectos? ¿Estamos sacrificando el alma de la franquicia en el altar de las ventas anuales? Los leo aquí abajo en los comentarios para debatir, como siempre, sobre el rumbo de nuestra saga favorita. Si este análisis te ha hecho reflexionar sobre hacia dónde va el mundo de los videojuegos, no olvides que en Right Speed siempre estamos vigilando los movimientos de las grandes industrias. Si quieres entender por qué otros clásicos están siguiendo este mismo camino, tienes que ver el vídeo que aparece ahora mismo en pantalla. Nos vemos en el próximo reporte, como siempre, donde siempre. Gente, les habla Speed. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mengs. Hasta luego.